Ahora seguimos el turno con Martín Pecoy. Martín es doctor en Derecho por la Universidad de Montevideo y posgraduado en Derecho Penal Económico también por la Universidad de Montevideo. Actualmente imparte Derecho Penal y es profesor de posgrado de Derecho Penal Económico en la Universidad de Montevideo. Se ha especializado en el área de la protección penal de la propiedad incorporal y posteriormente se especializó en delitos informáticos y dicta actualmente ese curso online en la Universidad de Montevideo. Martín, como mencionamos anteriormente, la ciberseguridad vemos que va avanzando y cada vez es más importante. Los ataques están afectando a todos, o sea, desde los usuarios, empresas, gobiernos, que antes se pensaban que iban a ser invulnerables. Cada vez oímos más de esto y oímos ataques con nombres que nos previenen sobre nuestro estado cuando vamos a terminar y ver qué fue lo que nos pasó, como el WannaCry. Quiero llorar cuando vemos lo que nos pasa. ¿Qué es lo que tú nos puedes explicar o nos puedes decir sobre todo esto? Bueno, primero que nada, vamos a prender el micrófono. Segundo que nada, y tercero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy satisfecho, la verdad, de participar en este foro en el que las múltiples partes interesadas vamos a aprender un poquito más de cada uno para lograr combatir algunos de estos fenómenos que, bueno, nos están acuciando a todos. Yo quiero llorar, sí, la verdad que quiero llorar, y quise llorar el día que vi ese ciberataque de 150 países involucrados, porque ya sabía de qué se trataba. Meses antes, un colega del estudio había visto encriptado todo su notebook, ¿sí? Por haber entrado meramente a una red de Wi-Fi pública en Internet, ¿sí? Por entrar a Internet nomás y conectarse en Estados Unidos a una Wi-Fi pública. ¿Cuál fue la solución? Bueno, la solución fue pagar bitcoins y salir rápidamente, por la premura. ¿Es la solución ideal? Bueno, no es la solución recomendada y tampoco es el actuar que recomienda los documentos internacionales de referencia. De hecho, cuando comentábamos un poco con Beatriz la temática que íbamos a tratar, mencionábamos que era ineludible referencia a la Convención de Budapest. Bueno, y tenemos aquí unas letras que nos dicen que la verdad nos hará libres. Yo vengo a decirles unas cuantas verdades respecto de Budapest. Como toda verdad, espero que sea bien recibida, aunque puede no serlo siempre. Budapest presenta la mayor cantidad de recomendaciones y de sugerencias de tipificación global que cualquier instrumento internacional haya propuesto. Es un documento concienzudo que fue elaborado durante años, desde el año 97 hasta el año 2001, y que pasó por una elaboración de 30 borradores distintos. Es decir que se suele decir que es una convención de mínimos, pero contiene condensado allí una multiplicidad de formas de combatir estas formas de delincuencia, ¿sí? Tenemos allí un germen de elaboración de normativa que partió desde el año 81, ¿sí? Y en particular de documentos elaborados en el año 83 por la OCDE, que generaron un cierto caldo de cultivo en Europa en el sentido de definir pautas de procedimiento para combatir estos comportamientos. La pauta de comportamiento generalizada para el combate era evidentemente la cooperación. Entonces, esa cooperación se entendió iba a ser necesaria si se lograba aplanar por completo las fronteras de la punición y de la persecución, así como la delincuencia informática e Internet había logrado aplanar a su vez los límites. Es decir, se estaba pudiendo desarrollar una conducta delictiva en cualquier parte del mundo con una consecuencia en otro país distinto. Es decir que desde ese punto de vista se renovaba la cuestión tradicional del delito a distancia y se le daba un tono absolutamente diverso, con la particularidad de que podía ser anónimo, absolutamente anónimo el ataque.
y la dificultad de la persecución que en forma permanente acompañaba, en definitiva, a todas, cada una de las partes involucradas en la persecución. Es decir, estaba en crisis la tipicidad y la territorialidad del derecho penal. Eso llevó justamente a que se convocara en la elaboración por parte del Consejo de Europa a múltiples actores que no integraban la realidad europea, pero sí tenían fuerte injerencia a nivel de lo que eran distintos grupos de países con fuerza en el mundo. Estados Unidos y Japón participaron activamente en la redacción y a su vez se terminó convocando luego a Argentina para que en la región fuera una referencia al respecto en cuanto a la aprobación de estas figuras. Como todo este fenómeno, y ya se dijo anteriormente, significa no solamente un relevamiento de cuestiones jurídicas, sino esencialmente sociales, existe, sí, una gran problemática en cuanto a la cuestión política. Es decir, esto se ha transformado en una cuestión de control, de quién controla Internet y de quién controla el comercio electrónico. Y eso ha generado una disonancia. Esa disonancia se puede ver en la postura de ciertos países que están fuertemente arraigados en contra de la Convención de Budapest y manifiestan que efectivamente debería de realizarse una convención en el ámbito de Naciones Unidas. Es el caso de Brasil y de Rusia, que están pugnando fuertemente por eso, o porque se les abra la posibilidad de redactar o de re-redactar el convenio de Budapest, justamente para introducir cuestiones que entienden de relevancia a sus efectos. Esta cuestión entonces de si tenemos o no una posibilidad de modificar esa normativa tiene consecuencias puntuales en la punición. Tenemos el caso paradigmático de Brasil y de Portugal, dos países culturalmente muy semejantes, pero que en materia de tipificación presentan diferencias claras, que evidencian justamente estas dos posturas en cuanto a seguir o no seguir el paradigma de Budapest. Brasil, por ejemplo, presenta una distinción en cuanto a lo que es el acceso ilícito, en cuanto a Portugal, porque Portugal prevé una mera figura típica básica, como la sugiere Budapest, es decir, un acceso ilícito. Sin embargo, lo que dispone Brasil es que debe existir un daño de datos o debe existir como contrapartida adicional una revelación de información confidencial. Es decir, que se puede apreciar allí la disonancia con claridad. Esto entonces hace que nos pongamos a revisar en qué punto nos encontramos en cuanto a estas persecuciones. Es decir, ya nos encontramos en una tercera era del cibercrimen. ¿Sí? Lo que se suele decir, arrancó con la creación de ciertos virus en forma amateur y luego se combinó con el fenómeno de Internet y la delincuencia organizada. Hoy en día fusiona todos esos elementos y a su vez plantea ciertas consecuencias a nivel geopolítico. Y para eso basta recordar el ejemplo de las recientes elecciones en Estados Unidos, en las cuales podemos observar una tentativa de hurto o eliminación del padrón electoral por parte de hackers rusos. Es decir, que hay una clara tendencia a que esto presente un tinte político que, nuevamente, recordamos, es absolutamente transnacional. En definitiva, la nueva realidad del cibercrimen en cuanto a esta tercera era ha provocado que países de avanzada a nivel europeo, que ya contaban con figuras y con delitos informáticos para perseguir estas conductas, como es el caso de España, que en el año 95 había reformado específicamente su código al respecto, debió aprobar en 2010 la Convención de Cibercriminalidad de Budapest. Idéntico caso es el de Portugal. Para el Reino Unido sucede también algo similar, para que entró en vigencia en el año 2011. De manera que esta Convención de Mínimos sirve como punto de referencia a todos los países a los efectos de la armonización tan necesaria que se propugna en este sentido.
Si pretendemos establecer figuras base, bueno, Budapest puede ser una gran guía en el sentido de que sugiere 9 tipos específicos, 9 delitos que atraviesan una serie de bienes jurídicos que pretende proteger en particular y que podemos calificar como protección de contenidos, protección del secreto y, a su vez, protección de ciertas figuras específicas como la indemnidad de la niñez o la propiedad intelectual. En ese plano, digamos que establece una cierta base para la tipificación, pero el mayor contenido a nivel cuantitativo está dado por el aspecto procesal y de cooperación internacional. Esas normas dentro del convenio duplican en cantidad a las normas de derecho sustantivo. Eso nos habla a las claras de la creciente necesidad de presentar un régimen jurídico que acompase, desde el punto de vista de la persecución, todos los mecanismos posibles a nivel procesal. Crea, evidentemente, la red 24/7 como primer indicio de que efectivamente los actores debemos estar con una disponibilidad permanente de la información, porque esos datos en el instante son los que nos van a ayudar a perseguir ese origen del ataque y conseguir una IP que es tan necesaria en el momento de la investigación. Pero en definitiva, hay cuestiones que quedan fuera y que quedaron por fuera. Es decir, fue necesario un protocolo de Estrasburgo, que en el año 2006 entró en vigor para adaptar ciertas cuestiones relativas a xenofobia en Internet, y evidentemente está quedando corta en algunos aspectos que también se mencionaban en esta charla, referente a lo que es la inteligencia artificial. Europa está trabajando para responsabilizar civilmente a la inteligencia artificial. Si escucharon bien, responsabilizar civilmente a la inteligencia artificial. Es decir, a un mucamo que yo tengo, es un robot al lado mío, bueno, ya está pensando Europa en tratar de inclinarse hacia allí. Así que pronto vamos a encontrar una sugerencia de tipificación de conductas que criminalmente puedan ser reprochables. Imagínense ustedes lo que significa eso desde el punto de vista de la personalidad del derecho penal. Si nos hace ruido la recomendación de Budapest en cuanto a responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, imagínense qué tanto van a temblar los cimientos del derecho penal en referencia a la inteligencia artificial. Pero vayamos a nuestro país, para ir cerrando, y decirles cuál es la realidad de nuestro país. Desde el punto de vista penal, decimos que existen 3 proyectos de ley que pretenden seguir Budapest. Los 3 lamentablemente naufragaron, no consideraron siquiera, ni consiguieron un estudio en el Parlamento, pero sí tengo entendido que sí que está propiciando una revisión del proyecto 2014 para llevar a consideración la creación de nuevas figuras. Esa creación de nuevas figuras tan necesarias en algunos aspectos. Quizás en el daño informático, quizás en materia de estafa informática, pero no tan necesarios en algunos otros que ya hemos cumplido, porque hemos cumplido con Budapest en materia de pornografía infantil, hemos cumplido con Budapest en materia de propiedad intelectual, y ya hemos cumplido, siendo pioneros en materia de delincuencia informática tipificada, en materia de falsificaciones informáticas. Porque desde el año 96 contamos con una ley que justamente disponía el castigo para la falsificación del documento electrónico. En definitiva, nosotros tenemos la esperanza, como académicos que somos, de que esto se revierte, que contemos con las figuras típicas que tanto son necesarias, pero sí con un fundamento y un sustrato previo, que creo que desde el punto de vista criminológico es muy necesario, es decir, conocer qué es lo que está pasando, qué conductas se están sufriendo, cuál es el grado de victimización respecto de cuáles conductas y para qué sectores de la población. Porque de lo contrario estaremos importando, ¿sí?, a ojos cerrados, a tapas cerradas, ciertas normativas que quizás no van a resultar aplicables a nuestro ámbito y culminarán por ser un derecho penal simbólico.
Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín, por tu exposición.